Hola, esta vez vamos a conversar sobre políticas públicas de juventud. En primer lugar, es importante aclarar que una cosa es la política seca, entendida como un concepto amplio relacionado a lo que es el ejercicio del poder en general, y lo que es política pública, que se entiende como cursos de acción sobre soluciones específicas para resolver las necesidades de la diversidad de grupos de la población. Ciertamente son complementarias porque se hace política de gobierno y de partidos políticos orientados por una ideología que determina el tipo de política pública que se hace para satisfacer las necesidades del pueblo. Aunque también la política puede ser o puede verse como las maniobras de los actores para sabotear determinadas políticas públicas que no coinciden con sus programas ideológicos. Hay muchos ejemplos que pueden ilustrar este tipo de política que hacen los actores. En todo caso, para lo que nos interesa, es importante definir qué entendemos por política pública de juventud. Este autor, Ballardini, dice que es un marco y compromiso político de largo plazo que posibilita los procesos sociales necesarios para la consolidación de un contexto nacional equitativo, integrado, que tiene como meta ser el marco articulador de las políticas y la legislación nacional para propiciar y concretar en un plan de acción el abordaje de las personas jóvenes de manera integral, estratégica y palpable. También nos dice Ballardini que hay modalidades de política pública que tenemos que comprender para elaborar, para formular las políticas públicas al momento de hacer participar a los actores protagonistas, que en este caso son las juventudes. Entonces tenemos que hay políticas públicas que el Estado, normalmente el Estado es el que las hace para la juventud, que son políticas que tienen normalmente un comportamiento paternalista y una visión del sujeto pasivo o receptor del beneficio. En este caso, el Estado o quien formula la política pública para la juventud es unidireccional, es una política que se entiende como un sujeto que no tiene la madurez suficiente, que no entiende lo que significa formular la política y que tiene que ser el receptor de esa política, más no el formulador. Cuando se hace política por la juventud, que es otra modalidad de política, es un poco la política que se hace en un sentido más pragmático y político, como esto que hablamos anteriormente, la política entendida como ejercicio del poder. Es normalmente cuando se utiliza a la juventud a efectos de movilización para presentar, en este caso, partidos políticos o organizaciones políticas, que se tiene o se cuenta con esa figura de las juventudes para lograr la cooptación de otros actores o de los mismos jóvenes, ¿no? Entonces, estas políticas por la juventud normalmente están asociadas al adoctrinamiento y suele ser pasiva también por parte de los jóvenes. Las políticas que Ballardini nos dice con la juventud son diferentes y son la tendencia más reciente con respecto a hacer y formular política pública de juventud. Están basadas en el principio de la solidaridad y la participación, donde se incorpora a los jóvenes no solo en la ejecución, sino en el diseño y toma de decisiones de las políticas. O sea, son, digamos, los jóvenes y las jóvenes los que elaboran la agenda, una agenda de prioridades con respecto a sus necesidades y qué tipo de políticas públicas quieren formular y cómo las van a ejecutar y qué toma de decisiones está involucrada en ellas. Luego están las políticas públicas desde la juventud, que Ballardini asocia este tipo de políticas públicas a estos colectivos que prácticamente son autónomos durante todo el proceso de formación, formulación, ejecución, evaluación de la política pública, porque no se relacionan en este caso con el Estado u otros actores que puedan intervenir en la autonomía en la toma de decisiones. Y bueno, por supuesto son de carácter autogestionaria y son normalmente proyectos de un alcance quizás no nacional, un proyecto específico para atender determinadas necesidades y tienen estas características. A veces hay autores que
consideran que puede ser estos grupos que se autodefinen como anarquistas, por ejemplo, una modalidad de lo que puede ser la política pública desde la juventud. Si tú lo ves históricamente, la política pública de la juventud, bueno, dependiendo de la manera como se asume el rol del joven en la sociedad, tiene determinadas características. Nosotros habíamos conversado en algún momento que en una primera etapa, cuando el joven o la figura de juventud se convierte en una figura transformadora y sujeto político transformador, el Estado y el mercado tratan de contener esa figura de la juventud como amenaza política, dado por ejemplo las juventudes en la década de los 60 y 70 que tuvieron un peso fundamental en todo lo que fue la configuración de un universo de ideas asociadas a la izquierda y a la eliminación o la lucha en contra de toda una serie de elementos del status quo y la ruptura de una serie de paradigmas. Entonces esa amenaza política que fue contenida por distintos actores de alguna manera respondió a una política de los estados que muchas veces fue de carácter represivo y otras con políticas para la juventud, es decir, vamos a atender a este contingente de población que está reclamando una serie de derechos educativos, etcétera, que están asociados además con modelos políticos contrarios al capitalismo, como lo fue el socialismo. En aquel momento se comenzó, digamos, a promulgar todas estas ideas socialistas y lo vamos a hacer a través de ciertos programas sociales, pero también a través de la represión. Y esa actitud, esa política no explícita, por supuesto, del Estado, de reprimir todo lo que fueron estas manifestaciones de carácter político, se van como reproduciendo a través del tiempo también cuando el joven, ya no tanto como actor político, pero sí como un actor social que emerge además en el plano simbólico y de facto de lo que es la violencia, sobre todo asociado también a las masculinidades y a las necesidades de jóvenes vulnerables, ubicados en sectores populares, en sectores de pobreza. Entonces ya considerando a la juventud como una figura de amenaza social que hay que contener a través de esas políticas de represión que también se aplicaron en su momento. Entonces fíjense que también dependiendo de cómo se entiende y cómo se comienza a ver la juventud funcional o no a la sociedad, al status quo, se elaboran determinadas políticas que son sobre todo en una primera etapa por la juventud en términos de la movilización y la utilización de la figura de la juventud, y las políticas represivas que se aplican en contra de la juventud como amenaza política y amenaza social. Eso pudiéramos decir que sobre todo en lo que fue el siglo XX y parte entrando el siglo XXI, y es diferenciado dependiendo de los países y también de los modelos políticos. En el caso venezolano comienza a hacerse política de juventud más asociada a lo que es la visibilización de las juventudes en sus distintos ámbitos y sin la estigmatización que significa la juventud como figura, como amenaza política, como amenaza social, sino más bien la reivindicación de estas figuras, porque la revolución empezó a configurar políticas públicas en general de tipo universal para toda la población, pero en particular yo diría que a partir del año 2011, que incluso se crea el Ministerio de la Juventud, con lo que es la situación que atraviesa Venezuela y otros países de América Latina, que se conoce como bono demográfica, que no es otra cosa que un descenso de la fecundidad, es decir, del número de hijos que tienen las mujeres, y un descenso también de la mortalidad, un aumento, digamos, de la esperanza de vida, de los años que viven las personas, que permite entender que hay un cambio poblacional importante, que significa que el grupo de personas en edad de trabajar o población económicamente activa ha crecido en mayor
porcentaje que el grupo de menores de 15 años y mayores de 60. Entonces, esta es una situación que según las teorías demográficas es fundamental para cualquier país que esté atravesando por esta transición demográfica, por este bono demográfico, porque se supone que es el momento que hay que aprovechar para generar todos los procesos de desarrollo, para apuntalar todas las políticas de desarrollo de los países con la población económicamente activa y en particular con la juventud. Entonces es importante formular políticas de juventudes, invertir en juventudes para aprovechar esa situación de bono demográfico. En el caso de Venezuela, bueno, ha habido una cantidad de iniciativas para responder a esto, ¿no? Que se puede decir que está ubicada en distintas instituciones, que tiene distintas características, incluso legislativas, la definición hasta de las edades de que se considera en el grupo de población los que son jóvenes, en fin, hay una variedad de situaciones y de políticas, de iniciativas que se han tomado considerando el bono demográfico. Ahora, pudiéramos decir que hay unos desafíos que se han planteado y que son importantísimos, dado que, bueno, hay que aprovechar la situación de bono demográfico para apuntalar el desarrollo del país. En ese sentido, los estudios que se han hecho para explorar la variedad de necesidades que se da en la población juvenil, los problemas que tienen y, por otra parte, formular políticas cada vez más de tipo con y desde las juventudes, más que para y por. Eso ha marcado una diferencia importante, porque un elemento que en el caso venezolano y otros países también ha venido incorporándose, es que ya no se hace política de juventudes, sino se hace investigaciones, estudios rigurosos que puedan contar con datos estadísticos, con investigaciones de tipo no solamente cuantitativo, con encuestas, por ejemplo, encuestas de juventudes, estudios cualitativos con entrevistas a profundidad, grupos focales, una cantidad, digamos que un universo de información que es necesaria para formular buenas políticas públicas, políticas que tengan un verdadero impacto y que estén apuntando a la transformación de la sociedad. De manera que estos estudios, cuando nos planteamos la idea de hacer política pública de juventud y además considerando la política pública en el ámbito cultural, que es transversal y que puede ayudar a que se realicen una serie de programas y de proyectos que consideren el elemento cultural como un elemento básico para toda la política de juventud, hay que hacer este tipo de estudios a profundidad. Yo les puedo decir algunos de esos desafíos que nos hemos planteado a partir de esos estudios que se han hecho. En primer lugar, que es necesario considerar, lo hemos dicho durante todas las sesiones y los momentos en que hemos discutido sociología de la juventud, que las juventudes son diversas, por eso hablamos en plural, juventudes en plural. No podemos estandarizar la política pública, es muy difícil que estandaricemos todas esas necesidades. Y digamos el gran desafío es formular política pública desde lo local, lo cultural, el arraigo propio que tienen las juventudes para todos los ámbitos de necesidades, ¿no? Puede ser en el ámbito laboral, recreacional, etcétera, pero siempre considerando que es una diversidad, que existe una diversidad cultural y de todo tipo, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento para formular política de juventud o de juventudes que sea apropiada. Por otra parte, es importante fortalecer la esperanza. Esto es, en el caso venezolano, importantísimo, fundamental, especialmente de unos años de esta parte que producto de la aplicación de las medidas coercitivas, se ha profundizado la crisis económica y muchos jóvenes han migrado buscando mejores condiciones de vida. Entonces, hay que fortalecer la esperanza desde la formación, porque bueno, las juventudes hemos visto, sobre todo si comparas con la primera encuesta de juventud que se hizo en Venezuela en el año 93, la siguiente 20 años después, el 2013, que hay una diferencia cualitativa importantísima, que las generaciones de los 90 estaban desesperanzadas o prácticamente desestimuladas del estudio del rol que tenía la educación para mejorar sus condiciones de vida, y a diferencia de las
generaciones recientes que le dan un valor importantísimo a la educación para mejorar la vida, ¿no? Entonces eso yo creo que hay que fortalecerlo, el tema de la educación para la superación personal. También hay que tomar en cuenta la realidad singular y territorial específica, como ya les había dicho, y en este contexto de pandemia hay un tema que ha surgido, bueno, de juventudes que están asociadas a lo que ha sido la propagación del virus de COVID-19, que bueno, está asociado al tema de la recreación, el uso de los espacios públicos, la fiesta. Entonces eso es un tema importantísimo, pensar qué tipo de políticas de recreación que escapen a lo virtual, que puedan recuperar lo presencial pero tomando medidas, o sea, cómo hacer para responder a una necesidad que se ha presentado como una necesidad importante, pero que también compromete la salud, no solamente de los jóvenes, sino de toda la población, de los familiares de las juventudes, de manera que esto es un tema que está invitando a que nos planteemos este desafío de formulación de política pública, de cómo hacer uso del espacio público, de las canchas para el deporte, para la recreación, para lo lúdico, para la socialidad, incluso para el amor, que está generando una serie de inconvenientes y de efectos psicológicos la pandemia, ¿no? En el sector de juventudes especialmente y de niñez. También es necesario atender al problema en particular, que ha sido histórico en Venezuela, con políticas públicas dirigidas al tema del embarazo temprano, y esto tiene que hacerse con mirada de género, explorando las masculinidades responsables, las visiones que se tienen sobre las maternidades, la cultura venezolana, cómo hay una valoración a la mujer como en el tema de la belleza y la maternidad, cómo abordar esto, planteando proyectos de vida donde las jóvenes se planteen unas rutas diferentes con respecto a la superación, a la validación personal, pero a la vez asociada a lo que es el desarrollo del país, y esto por supuesto con los jóvenes varones también. Entonces ahí hay un tema importantísimo relacionado con la sexualidad responsable, placentera, para el goce, para la libertad, pero que al mismo tiempo sea responsable con la vida y la salud. Por otra parte, debe reforzarse el tema que está referido a la paternidad, como les decía, y los proyectos de vida de los jóvenes varones que puedan asociarse también a lo que es la complementariedad, la generación de procesos de cuidado compartidos en las comunidades y en las propias familias. En fin, aquí hay que hacer un trabajo importante desde el punto de vista cultural y educativo, de crear masculinidades otras, más responsables también con el cuidado y compartir otras tareas que no son exclusivas del género o de las mujeres. Entonces aquí yo creo que es un trabajo importante por hacer, ahora que estamos hablando de un sistema de cuidados, en una ley de sistema de cuidados, una ley de ciudades comunales, o sea, cómo nos vamos a plantear estos modelos diferentes en función también de masculinidades diferentes. Los jóvenes también tienen el deseo de obtener mayores grados de autonomía, y esto es importante hacer política pública que esté relacionada con los proyectos vitales, pero también con el tema del emprendimiento, que es una manera de desarrollar el tema laboral y al mismo tiempo la libertad que puede ofrecer el hecho de hacer negocios por cuenta propia. O sea, cómo podemos apoyar desde el Estado con políticas públicas orientadas con este tema, ¿no? Al empleo productivo, pero también a la autonomía, a la posibilidad de que puedas tener un empleo que pueda mejorar las condiciones de vida, apoyar a la familia, generar ingresos y al mismo tiempo que no impida que se puedan continuar los estudios. Yo creo que eso es importantísimo en este momento. También hay que inculcar una cultura científica que tiene que darse a través de planes intensivos de
de lectura y debate, de cine, o sea, todo lo que es el tema cultural asociado a la generación de debates y a nuevas formas de afrontar lo que está ocurriendo en la sociedad actual, y las juventudes tienen que protagonizar estos procesos. Y esto es importantísimo también porque esto promueve el pensamiento crítico y es importante que haya estas políticas públicas que puedan estimular también lo que es la incursión y que se puedan estudiar carreras además de las ciencias básicas, y que eso se estimule desde muy pequeños, que los niños puedan y las niñas desde muy pequeñas generar proyectos de vida que estén asociados a el estudio de carreras de ciencias básicas, ingenierías, tecnologías. En el mundo se está dando ahorita todo un proceso de estímulo a lo que son las niñas STEM, es decir, las niñas que estudian carreras de matemáticas, ingeniería, tecnología, tecnologías de información y comunicación. Eso es un proceso mundial y bueno, el país no puede escapar a eso y hay que tratar de estimular este tipo de estudios que por supuesto sean integrales dentro de un concepto de formación integral con lo humanístico, con los saberes populares, etcétera. También política pública que tiene que apoyar una vocación especial de las juventudes actuales por la progresión de los derechos y la defensa de distintas causas. Es decir, los jóvenes al día de hoy son muy activistas, defienden muchas causas y especialmente las vulnerabilidades. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para la política pública transversal. Ya les mencionaba, por ejemplo, ciudades comunales, sistemas de cuidado, o sea, donde los jóvenes se pueden involucrar en este tipo de políticas donde pongan en práctica esas vocaciones activistas, esas vocaciones por el apoyo a las distintas causas. Para cerrar, yo diría que bueno, pudiéramos en el tema de sociología de la juventud en general, además de la política pública, que tomemos en cuenta que esas nociones de juventud han variado a través del tiempo, pero que hay momentos generacionales como los que mencionamos de la década final de los 60 y de los 70, donde hubo una transformación simbólica importantísima de esa generación que ha permeado distintos movimientos culturales juveniles a la fecha. Por eso es que las políticas públicas de juventudes actuales deben ser necesariamente transversales, o sea, no pueden ser exclusivamente de una sola institución, o sea, son muchas las variables involucradas. Por eso decimos que son interseccionales las políticas públicas de juventud. O sea, hay muchas interseccionales e interinstitucionales, son muchas las instituciones, la de salud, el tema de sexualidad, la recreación, la educación, el trabajo, hay muchos ámbitos que considerar para hacer política pública de juventud, y por eso todas las instituciones deben tener políticas específicas de juventud para que desde el punto de vista sistémico se pueda dar una política suficientemente integral y con impacto realmente importante. Por eso, bueno, las propias juventudes tienen que formular su política, así que la modalidad de con y desde las juventudes tiene que ser una política de Estado, que se haga formulación desde ese punto de vista, y hay necesariamente que permear desde la sensibilidad ecoanimalista y feminista que caracterizan una mayoría de las juventudes de hoy, las sensibilidades en general, las sensibilidades diversas de toda la humanidad, porque eso significa que estamos definiendo políticas públicas de alcance planetario y por la vida, ya no solo desde el punto de vista del impacto que tenemos en lo nacional, sino todo el rol generacional que debe tener las juventudes o que deben tener las juventudes de hoy para tener ese impacto realmente transformador para la humanidad. Bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Les invito al estudio, que sigamos profundizando el estudio de este tema para que formulemos políticas públicas con estas orientaciones y, bueno, por supuesto, otras que ustedes quieran incorporar. Muchísimas gracias. Me despido con mucho cariño y, bueno, seguimos en contacto. Chao, chao. Chao.